편안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 친히 거느리시네.
예수가 거느리니
보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí, ¿no? En un culto especial. Realmente Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso también nos permite el poder escuchar la palabra del Señor mediante los siervos. Siempre debemos tener el corazón abierto, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20 del himnario antiguo. Himno número 20, ¿cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves
y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Su palabra es tan hermosa, ¿no? Es la palabra que alimenta nuestro espíritu para poder seguir creciendo. Por eso es muy importante que estemos aquí escuchando la palabra de Dios mediante los siervos, ¿no? Dios usa como instrumento para que así pueda darnos sus bendiciones. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando en fin en pleno gozo mi alma le entregará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara
cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Un hermoso verso, ¿no? Sí, realmente al recibir la salvación mediante la sangre de Jesucristo, Él nos hizo justos, nos hizo santos y también nos hizo perfectos, solamente por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y de esa manera, ¿no?, podemos dirigirnos hacia el Padre y para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Realmente es una gracia que Dios nos permite. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandioso es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos
cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuán maravilloso es el Señor, ¿no? Él nos permite así también la lluvia, el sol, el viento, que todo se pueda mover mediante su voluntad, ¿no? Como está escrito, ni aun las hojas de los árboles se mueven si no fuera por su voluntad. Y es que por su voluntad es que estamos aquí, ¿no? Para escuchar la palabra del Señor, para escuchar la palabra mediante los siervos. Pedimos, ¿no?, a los hermanos que están presentes también puedan pasar a las bancas que están al frente. Así también podemos escuchar con mayor atención, ¿no?, en el momento de la prédica, y que los hermanos también escuchen atentamente, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 144. Himno 144. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré.
por su palabra que tienes aquí. Aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estaban esta semana? Muy bien. Yo también estaba muy agradecido porque ya es día, ¿no? Mañana van a visitar los pastores. Presidente de la misión, Pastor Jungkook Park. Él está ministrando en la iglesia de Estados Unidos, Nueva York. Y también viene Pastor Gabriel Kim de Argentina. Por eso así Dios nos está enviando toda bendición. Amén. Amén. Estoy muy agradecido por eso. Y también todos los hermanos están muy agradecidos, ¿no? Amén. También, ¿no? Algunos ya están en otras ciudades y todos hermanos que a través de, ¿no? Aún no pueden llegar todo aquí, pero a través de transmisión que llega en cada casa, cada ciudad, así recibamos, ¿sí? Toda bendición que Dios nos ha preparado. Bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre Dios, le damos muchas gracias por permitir este servicio y también la visita de los pastores. Así Dios quiere trabajar más grandemente. Así por su siervo nos enseña y nos da más palabra, más profundamente, y podamos entrar en el reino de Dios, recibiendo la justicia de Dios. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios sin justicia de Dios. Ninguno puede entrar con su propia justicia, propia obra. Por eso, a través de su siervo, Dios, a todo Bolivia que llega este evangelio precioso, a cada casa, a cada lugar, que puedan recibir la salvación, puedan recibir todo amor de Dios. Así también nos permitió esta gran salvación a todos hermanos. Así Dios quiere trabajar en La Paz y Santa Cruz y Sucre y Cochabamba, todas ciudades de Bolivia. Así Dios nos hace conectarnos, unirnos con el mismo corazón de Dios. Así Dios va a trabajar en nosotros, que antes nunca nosotros podíamos imaginar, podíamos tener este corazón precioso de Jesucristo. Cada uno de nosotros, Dios está permitiendo, así nosotros podemos avanzar como 4 reposos. A través de ello, Dios, como trabajaba, también por nosotros, Dios trabajará maravillosamente. Muchas gracias. Encargamos todo servicio y todo el plan con visita de su siervo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nosotros ya preparamos, los hermanos. ¿Qué preparamos? El coro, ¿sí? Entonces, yo también me gusta mucho, ¿no? El coro. Por eso yo estoy ministrando, ¿no? En la iglesia Santa Cruz Centro. Ahí, hermanos, originalmente, no había muchos miembros del coro, pero así mi esposa también sabe tocar piano y enseñando, ¿no? Y también Dios nos permitió un piano y con eso estamos ensayando juntos. Yo también a veces cuando tengo tiempo participo en ensayo, porque así también me da mucha alegría, ¿no? Ustedes también participen al coro, ¿no? Entonces
en sus corazones va a llenar y podrán meditar, podrán conectarse más con el corazón de Dios. Y por eso ahora en escenario de Santa Cruz Centro no es grande. Entonces cuando sube el coro ya no hay más cupo, ya no puede subir más, está lleno de escenario. Y también el coro de Sirve, ¿no? La Paz también, yo también escuchaba, ¿no? El coro de Sirve y muy hermoso, ¿no? Porque las hermanas y los hermanos cantan, alaban a Dios con agradecimiento, con esperanza. Por eso, así, nosotros ahora podremos escuchar alabanzas. Primero, coro Suyaña, primera alabanza, tu palabra es más valiosa que el oro. Segunda alabanza, mi Salvador, mi buen Jesucristo. Entonces vamos a recibir con fuerte aplauso.
Muchas gracias. Así, cada vez, ¿no? Escuchando el coro, la verdad, pienso, ¿no? Cómo Dios está escuchando. Si Dios nos escucha o no. ¿Nos escucha o no? Escucha, amén, ¿no? Ajá. Por eso Satanás siempre nos engaña. No, Dios no me escucha. No me escucha. Viendo mi forma, mi debilidad, ¿no? Mi maldad y mi forma, y viendo las situaciones, siempre nos engaña. Pero hay que escuchar esta voz o no. No hay que escuchar. Si escucha tantas voces, entonces ya empieza a confundir, empieza a perder esperanza, empieza, ¿no? Perder el corazón de Dios y la palabra de Dios. Si nosotros recibimos la palabra, pero de repente, ¿dónde se quedó la palabra de Dios? Porque ya todo desaparecieron en mi corazón, ¿sí? Porque escuchando voz de Satanás, así pierde. Por eso, más importante que escuchemos solo una voz de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a invitar, siguiente coro, Nueva Alegría. Entonces vamos a recibir con fuerte aplauso. Es la peña del que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña del que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti.
Muchas gracias. Así como la alabanza, ¿no? Hermosísimo camino. ¿Nosotros tenemos vida eterna o no? Amén. Así la Biblia también dice, ya recibieron, ya tienen vida eterna. ¿En dónde? No en este mundo, ¿no? No con este cuerpo, ¿sí? Con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con la sangre de Jesucristo, entramos en el reino de Dios y ahí está eternidad. Amén. Amén. Esta vez también Dios nos permite escuchar la palabra de Dios y también aquí están muchos hermanos, ¿no? Y para recibir toda bendición y también varios hermanos por algunas situaciones, por radio y por Facebook, redes sociales, están escuchando, ¿sí? También pueden poner atención, ¿sí? Para que a todos los corazones pueda llegar esta palabra. Entonces vamos a invitar Pastor Daniel Toro, que dirige ministrando en la iglesia Santa Cruz El Shaddai. Vamos a invitar con fuerte aplauso